Hola, soy Lucho Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para avisarte cada que se publique un nuevo episodio. Producir, editar y difundir estas grabaciones no sería posible sin tus aportes y donaciones a través de la cuenta de Nequi 319-230-5494. Gracias por escuchar. Ahora sí, comencemos. 3.6 Desaparición forzada. La mayoría de esas personas fueron desaparecidas intencionalmente por lo que representaban para las partes del conflicto. La vinculación política o social fue uno de los motivos más determinantes que justificó esta violación. Una parte de las víctimas lo fueron por ejercer liderazgos en un partido de izquierda o en un sindicato, o trabajar en la defensa de los derechos humanos, además de que, con el ocultamiento del destino y paradero de los desaparecidos, se enviaba un mensaje de terror tanto a los sectores a los que pertenecían estas víctimas como a sus familias. A las personas las cogían, las mataban, las amarraban, las tiraban en el río. A veces les amarraban piedras o algo pesado para que las personas se fueran a las profundidades. Otros los tiraban al río y el mensaje era: el que los coja se muere. En principio yo sé y tengo conocimiento, yo soy de acá del campo. Algunas personas de nuestra comunidad, y por el significado de lo que representaba la persona humana, en muchos casos se recogían en las comunidades. Pero llegó un momento en el que ya nadie lo podía hacer, porque el mensaje era: el que lo coja se muere, y muchas personas desaparecidas que no se consiguieron jamás, posiblemente quedaron en lo más profundo del río Atrato. Entrevista 646, VI 0001, víctima de desaparición forzada, desplazamiento forzado y homicidio. Vigía del Fuerte, Antioquia. La desaparición forzada de personas supone una violación del derecho de la vida que sustrae a la persona de su medio social y familiar. No se conoce qué pasó con ella y los responsables no dan cuenta de lo sucedido, ocultan su destino, su muerte o lo que pasó. Para los familiares supone una herida abierta y el duelo permanece abierto debido a la imposibilidad de saber lo sucedido. En los casos de desapariciones forzadas donde se da la participación de agentes del Estado o de grupos con su aquiescencia, como los grupos paramilitares, al desconocimiento del destino se une el ocultamiento de la realidad o de las pruebas o la negación de la información a los familiares. Muchos otros desaparecidos lo han sido tras ser reclutados o personas secuestradas que murieron durante su cautividad o que fueron asesinadas, sobre todo por las guerrillas, y de las cuales los familiares desconocen su destino. La práctica de la desaparición forzada ha estado asociada en Colombia a finales de los años 70 y 80 con la implementación del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala, 1978-1982, cuando la desaparición forzada empezó a llevarse a cabo como una práctica contrainsurgente por parte de miembros de la institucionalidad armada. De esta época no hay datos sólidos. En los años 90, los grupos paramilitares usaron esta práctica y en la década de 2000, a veces de forma masiva. A partir de 1995, inicia un crecimiento sostenido hasta llegar a su nivel más alto en 2002, para luego descender hasta 2006 y tener un nuevo aumento en 2007. Gráfica: víctimas de desaparición forzada por año, según la integración final de datos, 1985-2016. Por una parte, fue usada como una forma de terror, por otra, para ocultar los hechos que estaban siendo muy visibles y de conocimiento público en esa época. El silencio teje una niebla en los familiares y la búsqueda se convierte en una lucha y un sentido para poder saber qué pasó y asimilar la pérdida o buscar justicia. Las atrocidades, como realizar mutilaciones de cuerpos, tirar sus restos a ríos o quemarlos en hornos crematorios en otros momentos del conflicto armado, muestran la extensión de la deshumanización y del horror a gran escala. Dichas prácticas eran parte de sus escuelas de formación de grupos paramilitares. La investigación de los casos de personas desaparecidas está sometida a muchas dificultades, porque se incluye en registros poco sistemáticos, se hacen denuncias ante diferentes instituciones u organizaciones y por el modus operandi de las mismas. Por ejemplo, personas de las que se denunció el reclutamiento y no se supo más de ellas,
o las épocas en las que no se registraban como personas desaparecidas, sino como secuestradas. Según la integración de datos realizada por el proyecto CEVJEPHRDAG, la comisión puede afirmar que, en Colombia, hay alrededor de 121.768 personas que fueron desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado, en el periodo entre 1985 y 2016. Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de desaparición forzada puede llegar a ser casi el doble, alrededor de 210.000 víctimas. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en el año 2016, encontró que 15 subregiones del país registraron niveles críticos de desaparición forzada entre 1970 y 2015, presentando más de 1.000 víctimas a lo largo del periodo. Muchas de estas regiones coinciden con los hallazgos hechos por la Comisión, entre ellos se encuentra Oriente Antioqueño y Valle de la Burrá, Urabá, Alto Sinú y San Jorge, Bajo Cauca Antioqueño y Suroeste Antioqueño, Sur del Valle del Cauca, Andén Pacífico del Sur, Piedemonte Llanero y Catatumbo. Centro Nacional de Memoria Histórica 2016. Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia. Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá. Página 75. Según los informes entregados a la Comisión, en estos departamentos es diciente el hallazgo de cientos de cuerpos de personas no identificadas en fosas comunes, así como de cementerios municipales con numerosos restos de personas sin identificar. Informe 748-CI-00775, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Colectivo OFB, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, seguimos desenterrando la verdad entre los llanos orientales. Análisis de patrones y máximos responsables de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos. Informe 066-CI-01218, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado Móvice. Las caras de la desaparición forzada y la violación del derecho a la vida en Vista Hermosa y Lejanías Meta. Informe 066-CI-01284, Movimiento Social Dignidad Humana, que los falsos positivos no terminen en falsas verdades, caso de asesinatos de civiles indefensos cometidos por miembros del Ejército de Colombia en los departamentos de Casanare, Meta y Bichada. Informe 119-CI-00327, Mesa Humanitaria, Departamento del Meta, Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano, Mesa Humanitaria, Departamento del Meta, Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano, por la verdad de la desaparición y el homicidio en Mesetas Meta. Las dificultades de los procesos de búsqueda, falta de coordinación de instituciones y fragmentación de las investigaciones conllevan a una enorme dificultad de estos procesos, además de la falta de acceso a información considerada reservada por parte de cuerpos de seguridad y del ejército. La comisión conoció numerosos relatos de que cientos de personas desaparecidas fueron arrojadas al Canal del Dique, Caribe. La desaparición forzada ha sido una práctica sistemática perpetrada por la fuerza pública y por los grupos paramilitares, como lo determinaron los tribunales de justicia y paz entre 1999 y 2006. Las guerrillas, particularmente las FARC-EP y el ELN, también son responsables de la desaparición de personas reclutadas, secuestradas o asesinadas sobre las que no se ha proporcionado información de su destino o lugares de destierro, cuyas familias han demandado durante años que proporcionen información. Los momentos en que se tiene mayor registro de desapariciones forzadas se corresponden con los de ejecuciones extrajudiciales, es decir, se dieron en los mismos tiempos y con tendencias similares. Según declaraciones de líderes paramilitares, en algunos momentos del conflicto recibieron indicaciones de que había que tratar de desaparecer las personas, porque los cuerpos que podían verse en calles o caminos llamaban mucho la atención y era conveniente ocultarlos, lo que muestra una práctica deliberada de ocultamiento de los hechos como parte de su modo de operación. La configuración de los impactos de la desaparición forzada se comprende mejor por esta conexión con otras violaciones de derechos humanos. Los familiares de la persona desaparecida no solo enfrentan la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos, dónde están, sino también sobre el estado en que se encuentran o cuáles habrán sido sus sufrimientos. Estas consideraciones no solo son parte del relato de los hechos o las víctimas. La desaparición forzada incluye en general la tortura como parte del modus operandi de los autores, y supone también no solo una herida permanente, sino un delito continuo que sigue perpetrándose mientras se desconoce o no se proporciona información de los desaparecidos.
La enorme cantidad de casos, la extensión en el tiempo y las consecuencias en las vidas de los familiares, así como la permanente búsqueda, caracterizan a las familias afectadas y suponen para el país también la imposibilidad de cerrar estos casos o los tiempos en que se pueden llevar a cabo las búsquedas. Si bien la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha supuesto un mecanismo clave para aglutinar estos esfuerzos, se necesita superar la fragmentación y la falta de coordinación de las instituciones en un tiempo que sigue pasando y en el que las dificultades de los procesos de búsqueda irán en aumento. La situación es preocupante para la Comisión, que considera que se necesitan estrategias de alto impacto que incluyan el cotejo de los restos ya existentes de cerca de 25.000 personas en el censo de los lugares, la coordinación por medio de la VPD y la colaboración de las instituciones para llevar a cabo dichas acciones. Si bien existe una alta incertidumbre sobre la autoría, 54% desconocido, a partir de los datos existentes, el principal responsable son los grupos paramilitares, con 63.029 víctimas, el 52%, seguidos de las FARC-EP, con 29.410 víctimas desaparecidas, el 24%. En tercer lugar, se encuentra la categoría de responsables múltiples, con 10.448 víctimas, el 9%, mientras que los agentes estatales son responsables del 8%, es decir, 9.359 víctimas. Dado el alto porcentaje de datos desconocidos sobre los responsables en las bases de datos originales, 54%, el ejercicio de integración de datos tiene alta incertidumbre en tema de responsabilidades. Se utiliza el dato más probable en un rango de incertidumbre identificado. Sin embargo, es importante destacar cómo se presenta el dato. Algunas de las víctimas de falsos positivos fueron desapariciones forzadas. Sin embargo, por ser ejecuciones, están incluidas en la cifra de víctimas por parte del estado de homicidio. Además, según estos mismos datos, el departamento más afectado es Antioquia, con 28.029 víctimas, 23%, seguido del Valle del Cauca, con 8.626 víctimas, el 7%, Meta con 8.542 víctimas, el 7%, Bogotá con 5.565 víctimas, 5%, y Norte de Santander con 5.207 víctimas, el 4%. Si llegaste hasta aquí, te pido me apoyes compartiendo estas grabaciones con tus familiares y amigos, para que más personas conozcan la verdad del conflicto armado en nuestro país. Gracias por escuchar y hasta pronto.